pues nuestro siguiente ponente es don Francisco Javier Moreno Marimbaldo y nos va a presentar un trabajo sobre el Life Cycle of Geospatial Data in a High Voltage Electrical Infrastructure Project. Bueno, entonces, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación voy a comentar un trabajo que, bueno, antes de comenzar el trabajo, quería solventar un error, ya que cuando envié el resumen me puse yo solo como autor y realmente somos tres los autores, Ramón Alcarri y Miguel Ángel Manso, que me ayudan no solamente en este trabajo, sino en otros proyectos más ambiciosos, especialmente Miguel, que es mi tutor de tesis. Solventado el error, vamos al contexto de este trabajo. El contexto de este trabajo, bueno, ya lo habréis visto en la primera diapositiva, que es Red Eléctrica de España. Yo soy empleado de Red Eléctrica de España y este es el contexto. Red Eléctrica, para centrar un poco el tiro, nace como la primera compañía en el mundo que se encarga como en dedicación exclusiva a la operación del sistema eléctrico y el transporte de energía. Sus dimensiones actuales son 44.000 kilómetros de línea y cerca de 700 subestaciones de transformación. El ámbito... No me puedo ir. El ámbito, como vemos en la parte izquierda, hay unas centrales de generación y en la parte derecha donde está el consumo y la distribución, y el área verde que está en el centro es el ámbito de actuación de red eléctrica. Vemos ya simplemente en el dibujo que las torres son mucho más grandes dentro del área verde que en la parte derecha, que es la parte de distribución. La operación del sistema significa balancear, equilibrar, ya que la energía eléctrica no se puede almacenar de manera masiva, es balancear la generación y el consumo para que no se pierda. Cuando hablo del tamaño de las torres, ya es un parámetro que podríamos hablar de que para transportar la energía eléctrica hay que elevar la tensión para que no haya pérdidas, pero no es un parámetro eléctrico, sino que ya se convierte en físico. El hecho de que haya que elevar la tensión significa que ahí tiene que haber mucha más separación entre cables. Eso implica torres muy altas con unas dimensiones que puede llegar en el suelo por cada torre de 65 a 100 metros cuadrados, con unas proyecciones de los cables que generan una serie de servidumbres que ahora iremos viendo. Este es el contexto del trabajo. Y bueno, ¿cómo se desarrolla la red de transporte? La red de transporte se desarrolla por medio de proyectos. Lo más fácil podría ser unir, como es el proyecto en línea negra, casi en línea recta, pero nos encontramos diferentes condicionantes territoriales que hay que ir sorteando. Estos condicionantes territoriales lógicamente, por medio de los modelos de datos, que se realiza una abstracción de la realidad, se representan en base a información geográfica de diferentes temáticas combinadas en el territorio. Un proyecto tiene diferentes fases, siempre es el mismo proceso. Hay una fase de planificación, que es la parte que vemos gris a la izquierda, una fase de estudio de alternativas, una fase de ingeniería, la obtención de permisos para los terrenos afectados y finalmente la construcción. En esas fases, bueno, pues a día de hoy hay que estudiar 3 alternativas para cada línea, cada nueva línea o cada nueva subestación, 3 alternativas de proyecto, y una vez seleccionado el proyecto se obtienen los permisos con las parcelas afectadas por el proyecto y se procede a la construcción. Existe un proceso de feedback, iteración, consenso entre la parte medioambiental y la parte de proyecto, y una vez que se ha seleccionado el proyecto, por modificaciones que pueda haber durante la obra, vuelve a haber otra feedback, iteración, consenso entre la parte de proyecto y la construcción. Aquí es importante hablar de las escalas. En la fase de planificación las escalas son pues meros croquis. Podremos hablar de escala 1 millón, 1 3 millones, en función de las dimensiones de la línea. Ya cuando empezamos a trabajar con la parte de estudio alternativa medioambiental, donde se consideran la mayoría de los condicionantes territoriales, ya estamos hablando de escalas de 1,25.000 a 1,10.000. Cuando pasamos a la parte de ingeniería ya estamos hablando entre 5.000 y 2.000. Para la obtención de permisos entre 2.000 y 1.000, y luego a la parte de construcción llegamos incluso a escalas de 1,500. ¿Y por qué hacemos este trabajo? Bueno, después de años de experiencia en red eléctrica, vemos diferentes necesidades. Había que centralizar y gestionar la información geográfica, y el hecho de centralizar no significa guardarla en el mismo sitio. Ya lo hicimos hace años y bueno, pues la cantidad ingente de información geográfica que se genera al final se convierte en inmanejable, porque no cometimos el error de hacer propuestas, y entonces las propuestas hay gente que las coge, gente que no, y vimos que había que hacer algo diferente. Luego había que establecer criterios corporativos y restar peso a los criterios personales, porque es posible que a mí me interese mucho la avifauna
y hago un estudio para un proyecto fantástico en avifauna, pero me estoy olvidando de la flora. Y hay otro compañero que le interesa muchísimo la flora y contrata incluso un botánico para respetar las plantas, incluso para los caminos de acceso. Y entonces son proyectos no homogéneos y había que establecer unos criterios corporativos para que los proyectos tuviesen el mismo nivel. Por otro lado, había que dotar de herramientas a más técnicos, eliminando la complejidad cartográfica. No la complejidad cartográfica, la complejidad de las herramientas, porque trabajamos en un mundo de ingenieros industriales que, aunque tienen apoyo de topógrafos y de geodestas, pero su mundo es la parte eléctrica y muchas veces supone un rechazo el trabajar con información geográfica. Entonces había que darle muchas herramientas automáticas para que supiesen hacer cosas sin necesidad de saber sistemas de referencia, en qué uso me vienen estas coordenadas, cómo convierto este formato en otro, qué proceso le hago a este archivo y a este no. Entonces hemos eliminado, por detrás la estamos gestionando, pero hemos eliminado esa complejidad cartográfica para los técnicos que no son especialistas en esta disciplina. Luego hemos automatizado procesos utilizando nuestro sistema de información geográfica corporativo, que forma parte del ámbito de la tesis, que bueno, tengo la suerte de poder combinar la parte académica con la parte profesional y las líneas convergen, lo que desarrollo para la tesis lo voy implementando en red eléctrica y viceversa. Y luego queríamos dotar de herramientas para analizar, ayudar a la toma de decisiones, consulta, herramientas de comunicación. Los técnicos conocemos los proyectos, pero no todo el mundo entiende el mismo lenguaje. Entonces, como herramientas de comunicación muy visuales para que todo el mundo entienda lo que va a significar una nueva línea eléctrica de alta tensión en su territorio. Tener trazabilidad de proyectos, que haya avisos automáticos entre técnicos. Y ya que he hablado de GeoRed, solamente un apunte porque es en el que se basa este trabajo. GeoRed, no voy a entrar en mucho detalle, pero es un sistema que tiene muchísimas herramientas, pero una de las herramientas más potentes es la capacidad de colaborar, pero es un sistema colaborativo de verdad. Esa imagen del centro, que no sé si se aprecia, que hay un señor que llega con su información y tiene un escaparate para ver la información. Eso es lo que hacemos en Red Eléctrica. Cada cajita, cada color que vemos ahí es un sistema de información geográfica diferente. Actualmente estamos gestionando unos 450 modelos de datos diferentes con la única coincidencia de la coincidencia espacial. Y podemos trabajar con todos ellos, tampoco tiene sentido trabajar con todos a la vez, pero podemos trabajar con todos ellos en el mismo sistema. Podemos establecer relaciones espaciales de unas temáticas con otras, que son de departamentos diferentes, pero que por necesidades del trabajo la información geográfica tiene que convivir o tenemos que mezclarla para obtener productos derivados de gran valor añadido. Gracias a esta potencia y las herramientas que acompañan a GeoRed, hemos establecido el objeto del trabajo, que era el marco de trabajo para las líneas eléctricas. El marco de trabajo no lo voy a leer, lógicamente, pero simplemente decir que esto es un flujograma, efectivamente es un flujograma. Distinguimos, en la parte verde se ve muy bien, dos columnas, la parte izquierda es para líneas eléctricas, la parte derecha de la parte verde es para subestaciones eléctricas, y efectivamente es un flujograma, pero no es solamente un flujograma. Detrás de cada cajita hay herramientas que, como he dicho antes, eliminan la complejidad cartográfica, herramientas que ya están parametrizadas, herramientas que van a bloquear la cajita de abajo hasta que no haya un resultado. Herramientas que cuando voy a generar un resultado donde ya había resultado, avisará al técnico y eliminará y generará un nuevo resultado. Herramientas que lo que harán es hacer un paquete para cada proyecto, para cada línea eléctrica, se hará un paquete con su información para poder recuperarla en el pasado y saber la información que se utilizó en aquella fecha y por eso el proyecto tenía aquellas características. Avanzando un poquito con el marco de trabajo, pues a modo de ejemplo, en la parte izquierda, la parte de planificación, la planificación que la aprueba el Ministerio, lo que hace el Ministerio es aprobar nuevas instalaciones, subestaciones y líneas. Y una línea es un registro en una tabla. Sabemos que va de A a B, pero nadie sabe dónde está A o dónde está B mirando una tabla. Entonces lo que hacemos es dar significado geográfico a esa tabla, que puede tener 1500 registros, damos significado geográfico de manera automática. ¿De qué manera? Bueno, pues hemos generado un mapa de capacidad de acogida a nivel nacional, donde hemos establecido, esto es un ejemplo, de A a B, y el sistema es capaz de generar una traza. Para las escalas que comentaba antes de planificación, escala 1 millón, escala 1 3 millones, es más que suficiente. Si ahora avanzamos en el flujograma, aquí es donde pesa más la información geográfica, porque los condicionantes ambientales y territoriales son muy diversos y de información de mucha calidad. Bueno, aquí he grabado un pequeño GIF para ver cómo funciona la herramienta.
espero que se reproduzca bien. Este es nuestro sistema GeoRed, voy a seleccionar un proyecto que es un ejemplo. Y bueno, aquí ya vemos que aparece la consola, nuestro marco de trabajo. Vemos que hay casillas que están iluminadas y otras que no están iluminadas. Las que no están iluminadas todavía no hay un resultado. Las que están ya más en un verde más fuerte ya tiene resultado. Y vemos que tiene unos iconos para generar resultados, consultarlos, descargarlos en algunos casos. Y para que nos hagamos una idea de la ingente cantidad de información que se utiliza aquí, pues tenemos dentro del medio físico infinidad de capas, dentro del medio biótico también, dentro del medio socioeconómico, de paisaje, hay capacidad de poner capas personalizadas, prohibiciones, y luego combinarlo todo ello estableciendo pesos a cada categoría, a cada capa, a cada categoría, y luego los pesos para hacer el raster final, que es el mapa de capacidad de acogida, donde gracias al ámbito de estudio se recorta, si hemos metido por ejemplo Red Natura toda España, se recorta para ese ámbito de estudio y se almacena para ese proyecto. Aquí vemos un resultado que es el mapa de capacidad de acogida para este ejemplo, y ahora lo que vamos a hacer es analizar o hacer un diagnóstico territorial de este mapa de capacidad de acogida, por dónde sería mejor trazar una línea. Hemos descartado los 20 peores valores, nos quedamos con los mejores 30, los simbolizamos de esta manera, y la parte verde es por donde mejor tendría una acogida, una mejor acogida la nueva o futura línea. Se hacen estudios de visibilidad también, y es información que se da al técnico. Aquí no se dice al técnico pasa la línea por aquí, se hacen propuestas para que el técnico que ha visitado el campo, que conoce el territorio, dice, bueno, pues las alternativas las voy a trazar por un sitio o por otro. Aquí vemos ahora que vamos a establecer, dibujar alternativas, y ya el sistema es inteligente, ya sabe en qué capa tiene que poner en edición, en qué sistema de coordenadas, qué simbología le va a asociar, qué campos alfanuméricos tienen que alimentar esa información. El técnico solamente tiene que preocuparse del trabajo, no de la complejidad cartográfica. Así extendemos el número de técnicos sin necesidad de tener conocimientos cartográficos avanzados para hacer toda esta operativa. Si vamos a la parte de ingeniería, tenemos procesos automáticos de descarga de datos catastrales, de numeración de las parcelas descargadas, obtención de datos protegidos de manera automática y generando al final cómo la nueva línea afectará. Aquí vemos diferentes afecciones, ocupaciones temporales, permanentes, la proyección vertical de los cables sin viento, proyección de los cables con un viento lateral de 120 km por hora, que es lo que marca el reglamento, y esto significa una afección en el territorio, en las parcelas, que se gestionan con la parte de permisos. En la parte de permisos lo que se hace es ver a cada parcela cómo le ha afectado ese proyecto. Cada tipo de afección supone una remuneración o una compensación al propietario de la parcela afectada. Y si lo hacemos para todas las parcelas, obtenemos la relación de bienes y derechos, que es lo que se publica en el BOE o en los medios de tirada local. Si ya nos vamos a la parte de construcción, pues hemos construido un modelo de datos 3D. Y esto no es un dibujo, no es un KML, esto es base de datos. Estamos representando en tiempo real base de datos, y el avance de obra se va haciendo de manera visual. Por un lado, los técnicos en la obra registran si el apoyo se ha izado, si los cables están tendidos, y de manera automática el sistema sabe leerlo y sabe representar en 3D cuál es el avance real de la obra. Este al final es el flujograma. La parte amarilla de la derecha es una trazabilidad. En cualquier momento podemos tener cómo han sido los ámbitos de estudio en cada fase, cómo se han ido concretando, que ha ido cambiando la escala y se han ido reduciendo el ámbito de estudio, cómo ha sido la ocupación del territorio, cómo han sido los cambios propuestos, los impactos. En definitiva, lo que tenemos son modelos, unos modelos para comprender cada ámbito de estudio, unos modelos que proponen cambios, modelos que evalúan el impacto de esos cambios y luego unos modelos para la toma de decisiones. Al final sí hemos conseguido gestionar la información geográfica, hemos establecido criterios corporativos, otras unidades de negocio, otros muchos departamentos nos están solicitando acceso a la herramienta para sus propias necesidades que no teníamos identificadas, necesidades geo, que no teníamos identificadas dentro de Red Eléctrica, y un caso muy concreto es el departamento fiscal. El departamento fiscal, pues ahora estamos haciendo una herramienta específica para fiscal, que son abogados, que no saben de información geográfica, les estamos haciendo una herramienta para que ellos mismos sepan cómo sepan generar un informe para sus necesidades legales, gracias a la información geográfica.
Como hemos dicho, hemos eliminado la complejidad cartográfica, generado muchas herramientas y la parte buena es que hemos establecido nuestro sistema de información geográfica corporativo como un pilar fundamental de la transformación digital que está sufriendo la sociedad. La parte mejor para nuestra disciplina es que estamos estableciendo tentáculos dentro de la empresa porque cada vez más se usa la información geográfica sin necesidad de ser un experto. Entonces, de ahí surgen muchas necesidades, muchos avances que se agradecen. Y nada más, muchas gracias.